redes sociales. Dios les bendiga y que esta mañana sea una mañana de mucha bendición, donde vas a recibir la palabra de Dios y donde vas a recibir tantas cosas que usted anhela saber de nuestro Señor Jesucristo. Invito a la iglesia que se ponga en pie y vamos a leer la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. En el versículo 12, el capítulo 1 del versículo 12. ¿Qué les dice este primer capítulo? Este primer capítulo, ¿qué les dice? ¿Vieron el video? Ese fue el versículo, el capítulo que se grabó la hermana mientras leía la Biblia rápidamente para pasársela a otra hermana que estaba a su lado. Bueno, vamos entonces a leer del versículo 12 en adelante. Dice, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 12 dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oíamos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorchas que alumbran en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren mis hermanos, vamos entonces a orar. Padre, grandioso eres tú, Señor. Colocamos delante de ti este mensaje, Señor, oh Dios. Seas tú obrando en esta mañana, Señor. Sea el Espíritu Santo hablando a cada persona. Señor, que no sea mi palabra, sino la tuya, Señor, que salga de mi boca. Que sea el Espíritu Santo, Señor, llevando la palabra a cada corazón. Sea la palabra en esta mañana quebrantando y transformando nuestra mente, Señor. Que veamos realmente a Cristo en nuestras vidas y vivamos la verdad como Cristo la vivió y como la han vivido muchos en esta tierra, Señor. Padre, en esta mañana llena de tu presencia este lugar, Señor. Que haya fuego en los corazones y el Espíritu Santo estremezca, Señor, la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces aquí puede sentarse. Ya les dije el título: Viviendo en la verdad de Cristo. A muchos se les habrán dicho: esta es la verdad, aquella es la verdad. Y la verdad es una palabra que pues
se habla entre las personas y cuando hablamos con el hermano, cuando hablamos en una u otra forma, pues debemos hablar la verdad. Pero de la verdad que vamos a hablar hoy es la verdad de Cristo, que es ¿qué? El Evangelio. Vamos a hablar de algo tan interesante como es realmente vivir el Evangelio. Y creo que el audio que vimos, el video que vimos, es muy diciente. Yo digo algo, cada uno de ustedes compárese con ellos. Hay muchas situaciones. ¿Cuántas horas habían viajado en tren? 13 horas. Habían 22 líderes. De los 22 líderes, ¿cuántos habían estado presos? 18 líderes habían estado presos. Y me llama la atención que de los 18 que estuvieron presos, no dejaron el Evangelio. Habían estado presos por el Evangelio. ¿Salieron a qué? A seguir con el Evangelio. A seguir a Cristo. A seguir a la verdad de Cristo. No se amedrantaron. No se acobardaron. Sino que siguieron, aún sabiendas que ellos podían volver a ser detenidos. Oiga, qué ironías. Muchas veces se escucha por las noticias que cogen a los delincuentes y ya han tenido 3, 4 entradas a la cárcel. O sea, salen de la cárcel y siguen ¿qué? Delinquiendo. Pero estos hombres estuvieron presos por predicar a Cristo y volvieron a estar predicando el Evangelio. Y me llama la atención, no sé si usted se percató de otro dato importante. A los 22 les preguntaron, ellos eran líderes, ¿cuántas personas manejaban? ¿Quién recuerda el dato? 20 millones. O sea que cada líder manejaba ¿cuánto? 1 millón. Padre, cada líder, allá no habla de que era apóstol, que era profeta, que era yo no sé qué, nada de eso. Líderes que manejaban casi 1 millón de personas. Entre los 22 manejaban 20 millones de personas. Tremendo, hermano. Pero ¿por qué en la China, en Corea del Norte, la gente tiene hambre y sed de Dios? ¿Por qué? Porque esto no lo encuentran a la mano. Esto no se encuentra en almacenes, ni en papelerías cristianas. ¿Recuerdan cómo ellos les llegan la Biblia en las cárceles a ellos? Papeles escritos. Yo me puse a pensar, y uno me voy a mirar por las redes sociales, a muchos discutiendo posiciones teológicas, otros que salen a decir que la Reina Valera tiene no sé cuántos errores. Entonces yo pregunto, ¿usted se imagina cuántos errores de ortografía puede haber en aquella persona que cogió este capítulo y se lo escribió a alguien que estaba en la cárcel de carrera porque no tiene todo el día para escribirlo? Entonces se condenará porque tiene errores de ortografía. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero eso es por esa misma situación que estamos viviendo, que no hay afán de buscar a Dios. Y que todo lo tenemos.
Todo lo tenemos. Y como todo lo tenemos, no le damos importancia. Por eso ese viejo cuento que hay, que nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Que lo pierde. Por ahí esta semana mi esposa habló con una hermana y le decía, ay, pastora, ¿cómo añoro yo poder estar allá congregada? Y sabemos que a veces no venía cuando estaba aquí. Pero eso le pasa al ser humano. Cuando tiene las cosas en la mano, cuando las tiene en la puerta, las desprecia. Por eso Dios a veces aprieta las tuercas. Por eso Dios a veces aprieta. Para ver si realmente reaccionan o no reaccionan. Y este pasaje bíblico que estamos viendo, lo primero que aquí encontramos es que lo que nos llama es, estamos diciendo que el título del mensaje, viviendo en la verdad de Cristo. Y el primer punto que podríamos decir o mirar es que ese vivir en la verdad de Cristo es a través de ¿qué? De la palabra, del evangelio. Esa es la verdad, no hay otra. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, yo soy una vida, como si hubieran muchas. Solo dijo que hay ¿qué? Yo soy la. No hay otra opción. Hay un solo evangelio. Dijo Pablo en Gálatas, ¿qué dice? Oh insensatos, ¿cómo es que comenzando por la palabra, comenzando por el evangelio, ahora vas a terminar en la carne? Escucharon la palabra, el evangelio, y ahora están otra vez buscando los rudimentos del mundo. Y él dijo también, si aún un ángel viniera del cielo y os predicara otro evangelio, sea anatema, o sea maldito. Porque solo hay una verdad, y solo el que vive esta verdad hace como esos hombres y mujeres. No les interesa la muerte, no les interesan los padecimientos y los sufrimientos. No, porque para ellos vive Cristo en ellos, porque para ellos la realidad de la vida es Cristo. No hay otra realidad. Y cuando yo hablo de viviendo la verdad en Cristo, me refiero a lo que yo vivo, a lo que yo siento, a lo que yo anhelo, a lo que yo profeso, a lo que yo testifico, a lo que yo comparto. Eso es vivir en la verdad de Cristo. Es sentir lo que esa gente siente. Viajar 13 horas en tren que viajan a unas velocidades altas, estaban muy distantes. ¿Dónde se sentaron? ¿En las sillas que ustedes están sentados? No. ¿En un piso de qué? De madera. Eso se sentaban. ¿Dónde se sentaba Jesús? En una barca que olía a pescado, en las piedras que habían en el monte de los olivos, a la orilla del mar, en la arena caliente, con un viento solano. Sí, pero me encanta. Lo que más me encantó a mí es cómo resume. Y lo que más me impactó y lo que más me llamó la atención es cuando ellos le dicen, ore para que nosotros podamos congregarnos como ustedes lo hacen en América. Y todos esperando que este hombre, eso no se lo reveló carne y sangre, eso se lo reveló mi Padre Celestial. Ellos esperando que orara por ellos para que ellos tuvieran las comodidades que hay en América para congregarse.
Pero le dijo, no, no voy a orar así. ¿Cómo? ¿Que no vas a orar así? Voy a orar diferente. Porque ellos, y dijo una realidad que yo ya había comentado por ahí a veces en cultos. En Bucaramanga, digamos, allá hay que tener aire acondicionado. Y las sillas en muchas iglesias son acolchonadas. Yo sí en eso sí no me voy, gasto, no me voy a meter. Eso sí yo no les digo. Eso sí no. Esas sillas están bonitas y cómodas. Ellos se sentaron en un piso de tabla durante ¿cuánto tiempo? 3 días. Y resulta que aquí en Colombia, no aquí en esta iglesia, eso es por allá en Bucaramanga, en Barranquilla, en Medellín. Cuando le dicen al pastor, no predica más de 45 minutos porque nos cansamos. Porque esas sillas en las que yo estoy no tiene brazos. Y si no tiene brazos, pues no puedo descansar. 13 horas caminaron para 3 días sentados en un piso y donde no había aire acondicionado. Entonces, mis hermanos, digamos, relacionémonos un poco con esa iglesia, con ese tipo de iglesia. Y vamos a ver que nosotros solo nos fijamos en que todo sea bien bacano. Perdóname la expresión. Ojalá que nos pusieran tapete rojo aquí para poder entrar. Anhelan tantas cosas, pero desafortunadamente al que menos anhelan es a Cristo Jesús. Como vivimos tan enfrascados y uno escucha, no sé si voy a hablar de aquí, estoy hablando de lo que el Señor me está dando. Uno escucha gente, hermanos que dicen, ay, pastor, yo me fui de esta iglesia y me estoy congregando en otra iglesia porque es que allá en la orquesta, allá el grupo de alabanza, eso sí, no, pastor, eso allá hay de todo, e inclusive hay luces, pastor. ¿Cómo le hacen a usted falta aquí las luces, sí? Seguro, siga sentado esperando que yo me voy a poner a eso. Yo vi una iglesia allá adelante, pastor, y entré y sentí el mover del Espíritu Santo. Viven anhelando, viven buscando cosas, pero al que menos buscan es a Jesucristo. Esa gente sabe por qué es así, porque buscan a Cristo y lo demás es cosa secundaria. Y dice aquí, en la primera parte que dice que a través del Evangelio hay 3 cosas que nos recuerda aquí, o lo que está diciendo, si ustedes escucharon aquí en lo que leímos, Pedro está próximo a ¿qué? Pedro se está despidiendo. Ahí acuérdense que dijo, como me lo dijo nuestro Señor. Señor, ¿qué le había dicho? Él ya le había dicho a Pedro, morirás ejecutado, o sea, crucificado, porque Pedro murió crucificado. Simplemente él pidió el favor que lo crucificaran al revés, con la cabeza hacia abajo, por respeto al Señor Jesús. Y él está diciendo, yo me voy, pero quiero recordarles. Dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, o sea, en el Evangelio. Es que una cosa la que tenemos que hacer es recordar. ¿Y cómo recuerdo yo esto?
leyendo la palabra de Dios, cogiendo todos los días la Biblia y leyendo, es que yo recuerdo de lo que Jesús me está hablando, de lo que Jesús me está diciendo, de lo que la palabra me está enseñando. Es a través de Jesús. Y Él les dice, yo les recuerdo que están viviendo en el Evangelio, manténganse firmes. El Evangelio, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio revela el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso ellos no le tenían miedo a la muerte. Porque sabían y entendían que estaba Cristo en sus corazones. Y morir, como dijo el apóstol Pablo, es ganancia. El vivir es Cristo. Y ellos estaban viviendo por Cristo. Soportaban las cosas por Cristo. Vivían para Cristo. Y si morían, ¿qué? ¿Cuál es el miedo? Si usted está bien con Dios, ¿cuál es el miedo a morir? Claro, todos queremos vivir. Porque es que nos gusta tanto esta tierra. Añoramos tanto vivir en esta tierra. Pero ellos sabían que sus vidas no estaban aquí. Ellos sabían que sus vidas estaban en Cristo, que cuando murieran, ellos iban a partir a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que revela el poder de Dios. ¿Cuántos creen que usted tiene el poder de Dios? Amén. No, pero con ese amén sí no. Estará diciendo el Señor. Estará diciendo el Señor, mándalos para China. ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios? Amén. Denle un aplauso. Esa es lo que el Señor le agrada. Por lo tanto, esta palabra se debe recordar. Y nosotros, los que tenemos hijos, debemos recordarle esta palabra a los hijos. ¿Qué dice Deuteronomio? Háblale a tus hijos en la mañana, a mediodía, en la noche, antes de acostarse, al levantarse y por el camino. Por eso uno a veces dice, Padre, yo a veces la palabra como que lo sacude a uno y le dice, oiga, porque es que hay tantas cosas que todavía al pueblo de Dios le faltan. Y el segundo punto, vamos a leer el versículo 16. Porque yo he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estamos hablando de viviendo en la verdad de Cristo. Y esa verdad en Cristo, la vivimos también a través de ¿quién? A través de su Hijo. La palabra aquí, su Hijo, es un título mesiánico para hablar de aquel Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros, Él dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a regresar. El Señor Jesucristo va a regresar. Ahora, dice el poder de Cristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice, y cuando nosotros vimos, creo que es 17, y cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿este es qué?
en el cual tengo. Entonces, mi hermano, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es, hermanos, la verdad es que nosotros vimos al Señor Jesucristo. La verdad es que nosotros lo vimos. ¿Y de qué está hablando aquí Pedro? Del monte de la transfiguración. Acuérdese que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se fue con ellos al monte de la transfiguración. Y mientras estaban allí, eso lo pueden leer en Mateo capítulo 17, el Señor Jesucristo se transfiguró en una forma tal que era más blanco, o era como la luz del día, la luz del sol. ¿Cómo sería eso? Y allí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces ellos están viendo, ellos están hablando de lo que vieron. Ellos están hablando de lo que pudieron compartir. Y las experiencias que tú tengas con Cristo Jesús, esas son las experiencias que forman en ti un carácter. Esta gente, ¿usted cree que no ha tenido experiencias con Cristo? ¿Cuántas veces, ahí no lo dice, pero cuántas veces habrán visto la muerte y el Señor los habrá librado? Entonces, mi hermano, cuando tú eres una persona que vive y que tiene experiencias con Dios, esas experiencias forman tu carácter. Y por eso son cristianos, son hijos de Dios que no están preocupados ni por el clima, ni si la silla es acolchonada, si el auditorio tiene aire acondicionado o no, sino que lo que tienen es hambre y sed de Dios. Amén. Todos, ¿usted qué piensa? Cuando uno habla y dice que tiene hambre y sed de Dios, hacemos o hace esa comparación porque físicamente a todos nos da hambre y sed, ¿cierto? Pero yo le hago una pregunta. Esa hambre y sed que le da a usted física, usted la calma, ¿cierto? Usted pega su buen sancocho o se bebe su buena limonada, su buen chocolate, no sé. Pero con eso tiene para mucho tiempo. Por ahí hay algunos que terminan de almorzar y a la hora están diciendo que tienen hambre. Y, o sea, no calmaron, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia habla de que tienen hambre y sed, pues habla de que es que usted no puede decir que con que leyó una vez la palabra en la semana, eso es suficiente. Usted tiene que leerla todos los días. Usted tiene que abrazar esta palabra todos los días. Porque si no, te debilitas espiritualmente y te enfermas. Y por eso, cuando me llamó mucho la atención el día que la pastora sacó el dato y el cálculo que hemos sacado, es que hay aproximadamente unas 70 personas que han venido y se han ido, vienen y se van. ¿Por qué? Porque vienen, mas no se alimentan de la palabra y se debilitan y se enferman y la solución es... aquí hay personas que hace como 15, 20 días que no veo. ¿Dónde están? Muchas veces porque tienen compromisos personales y es mejor el compromiso personal que buscar a Dios. Y otros tal vez porque tienen problemas y como dice la parábola del sembrador, cayeron sobre espinas, sobre piedras y no echaron ¿qué? Raíces. Salió el sol y la secó. O otros cayeron entre abrojos y espinos y cuando crecieron los ahogó. El afán, la riqueza, la ansiedad, todas estas cosas ahogan la palabra. Entonces, mi hermano,
aquí lo que estamos viendo es, y dice, claro que la venida del Señor. Entonces, si la iglesia no se prepara para la venida del Señor, ¿para qué se está preparando? ¿Cuál es el objetivo de congregarnos? ¿Cuál es el objetivo de leer esta palabra? ¿Cuál es el objetivo de orar? ¿Cuál es el objetivo de vigilar? Eso es la preparación que tenemos para poder esperar la venida del Señor. Por eso, como muchos no se preparan, se debilitan en el camino y en el camino se quedan. Pero nosotros, el que entienda que la venida del Señor está cerca, mi hermano, aliméntese. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? ¿Qué les pasó? Se quedaron 5 y 5 se fueron. En el camino no se prepararon. En el camino no echaron aceite en sus lámparas. Y el aceite se fue agotando. El aceite se fue disminuyendo. Y cuando se dieron cuenta ya no tenían. Pero había un problema todavía más grave. Que ya no tenían, pero no había tiempo para comprar. Cuando venga el Señor Jesucristo no habrá tiempo para arrepentirse. La Biblia es clara cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor descenderá. Entonces, mi hermano, si usted en el camino no se alimenta, si usted en el camino no mantiene esa lámpara encendida, si no mantiene aceite en tu lámpara, el camino puede ser largo y en el camino se puede apagar la lámpara. Y cuando venga el Señor Jesucristo, no habrá tiempo para comprar aceite. El aceite que tengas es el que te va a llevar o a tener paciencia, como dice la carta de Pedro, hasta el día de su venida. Ahora, colóqueme primera de Timoteo 1:4. Háganme el favor. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esto era lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, para que él estuviera, o sea, no se deje deslumbrar por los que en ese tiempo, como hoy en día, lo que hoy llamamos tal vez esto popularmente culebreros, y bueno, habían tipos muy hábiles en la oratoria y se paraban en los parques y comenzaban a hacer unos discursos, y eso inclusive había competencia, y hacían unos discursos y entonces la gente los rodeaba y se quedaban mirándolos. Usted no ha visto en el parque a veces, aquí no se ve tanto, pero en Bucaramanga se ve mucho eso, que aparece un charlatán en un parque y eso es así, la gente mirando. Los rodean de una vez y mirando y escuchando a ver qué dice. Distraídos, escuchando mentiras y fábulas. Fábulas que solo distraen y no edifican, como dice aquí en Timoteo. No edifican, porque a mí lo que me edifica es que el evangelio de Cristo. Eso es lo que me edifica. Y él dice, ahí en el 16 se les dice, no hagan, pero no hagan siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos, mitos. Habían unos expertos en ese entonces, más que todos los griegos, para contar mitos. Eso contaban unas historias y la gente se distraía en eso. La gente de las iglesias de ese tiempo se distraían precisamente en esas tertulias que hacían estos hombres. Ahora, miremos el versículo 19. Tenemos también que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
tenemos la palabra más segura. ¿Por qué la palabra más segura? Porque esta es la verdad de Cristo, no hay otra. Entonces, al no haber otra verdad, esta es la que realmente en nosotros, ¿qué es lo que te hizo alumbrar en tu corazón? La palabra. Cuando uno predica la palabra, usted no sabe el efecto que produce en el corazón de la persona. Entonces, la persona que está en tinieblas es como si le llegara, ¿qué? Una luz. Es como cuando usted está en un aposento oscuro y enciende una luz. Entonces dice, esa es la palabra más segura porque transforma vidas, porque transforma corazones. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos como antorchas. Es decir, tú no te puedes despegar de esta palabra. Esta es tu antorcha. Esta es tu lumbrera. Salmo 105. Perdón, 119, versículo 105, por favor. Dice, lámpara es a mis pies tú y lumbrera, ¿qué? O sea, quiere decir ahí que la palabra es, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es la que no te va a dejar, ¿qué? Tropezar en la vida. Es la que no te va a dejar fracasar en la vida. Es la que no te va a dejar caer en la vida. Porque Él dice que, ahora, no me venga a decir que usted anda a oscuras. Bueno, puede andar a oscuras, pero los totazos que se van, no me venga a decir que son pocos. Se estrella contra la pared, se enreda con algo. Pero cuando hay luz, podemos ver y podemos ver si el camino está limpio o si el camino tiene obstáculos. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo, no tiene la palabra en su corazón, anda en tinieblas. Por eso el ser humano cada día va más de fracaso en fracaso. Aunque la sociedad, aunque los gobiernos digan que van en evolución y que van progresando, quienes conocemos la palabra y estudiamos la palabra, sabemos que el mundo viene en un estado de recesión, hacia atrás. Que cada día, mírele usted lo que son las tinieblas y cómo las tinieblas engañan. Mientras el mundo y la sociedad dice que van hacia arriba, todos sabemos que todos aquellos van caminando hacia un ¿qué? Hacia un abismo. Si se fija, ¿por qué la palabra enceguece y por qué la palabra no deja ver las cosas claras? Mientras el mundo dice que lo que va pasando es algo que van evolucionando, porque todo lo que se ve es la evolución del ser humano, es, bueno, todo lo que ustedes conocen. Pero cuando estudiamos la palabra vemos que es todo lo que, lo contrario. El mundo va, el ser humano cada día anda más en tinieblas. Dice en Juan capítulo 1, creo que dice que los hombres aborrecieron ¿qué? La luz y abrazaron las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. Esa palabra se cumple hoy exacta. Hoy el hombre ama más las tinieblas y aborrece la luz. Entonces, y dice, y lumbrera a mi camino. O sea, ¿quién te puede guiar en esta vida? Quienes tenemos a Cristo, creemos y tenemos fe, nosotros sabemos que nuestro camino, el que estamos recorriendo, es el camino correcto. Ese camino tiene un punto final y ese punto final es el que nos encontremos un día con el Señor Jesucristo. Amén. El que no siga ese camino pues se desviará, porque dice que los caminos, hay dos caminos, ¿cierto? Uno que es ancho y otro que es ¿qué? Angosto, mi hermano. Mire,
dice, y aquí voy a hablarles rápidamente tres cosas que se dan en estos tres versículos, el 19, 20 y 21. He hablado de tres partes importantes: inspirada y iluminada. Esta que estamos viendo aquí es la iluminación, tiene que ver con la iluminación, pero vamos a mirar, entonces, vamos a mirar el versículo 20 para poder como darle un cierre a todo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se dan las tres cosas. Pero lo que yo quiero es decirle lo siguiente, mi hermano. Mire, la palabra ya fue ¿qué? Revelada. Esta es la revelación. Aquí está la revelación. Aquí. Si a usted alguien llega y le dice, porque hay predicadores que a usted le dicen, uno los entiende, los escucha, te traigo una palabra profética, Dios me la acaba de dar. O sea, dando a entender que no está aquí. Pero si yo leo en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. O sea, le dicen, tengo una palabra profética que Dios me acaba de dar para ti. Me baja del cielo y es revelada. Eso no es correcto. La palabra revelada está aquí. Es acá. Ya. Entonces, ahora yo puedo hablar de revelación. Yo puedo decir, hermanos, me puse a leer el capítulo 1 y Dios me reveló esto. En sí no es revelación, es ¿qué? Iluminación. O sea, que uno usa la palabra revelación, sí. Pero lo que viene a decir es me iluminó el Espíritu. ¿Quién te iluminó? El Espíritu Santo. Entonces usted dice, entendí, o me dijo, o yo vi, o el Señor me habló a través de la palabra. Eso ya es más correcto que llegar y usted decir, te digo, te profetizo que usted va a predicar a las naciones, por eso le digo que consiga una maleta grande, porque va a ser muchos los países que usted va a visitar. Hermanos, ahora, y en el versículo 20 que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, mi hermano, la revelación está ya dada, la palabra ya fue revelada. Y en el versículo 21 dice que la palabra fue que escrita por 40 hombres aproximadamente, fue escrita, pero esos hombres, ¿qué pasó con ellos? Fueron guiados a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, cumplimos las tres cosas. La palabra fue revelada, que está acá. Fue inspirada porque fue escrita por hombres a través de lo que el Espíritu Santo ¿qué? Les enseñó. Porque el Espíritu Santo les hablaba el pensamiento, o les transmitía el pensamiento ¿de quién? De Dios. Porque no podía haber pensamiento humano en la revelación de Dios. Por eso es revelación de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es el que guía a los que escriben la palabra, para que quede escrito, perdónenme la redundancia, el pensamiento de Dios y no el pensamiento de los hombres. Entonces, mi hermano, si alguien le dice a usted es que la interpretación la tengo yo, ¿cómo así? Por eso muchas veces le dicen a usted, es que en la iglesia mía, grandes errores, está la verdad.
nosotros somos la verdadera iglesia. Eso no es cierto. La verdadera iglesia, ¿cuál es? La de Cristo. Entonces, mi hermano, y la verdad no la tiene el hombre. La verdad está aquí. Y la verdad no la revela el hombre. La verdad la revela ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, aprendamos, hermanos, a que la palabra fue revelada, fue inspirada, iluminada. ¿Qué pasa con las dos primeras? Ya sucedieron. Revelada e inspirada, ya sucedieron. Es más, ¿qué dice en Apocalipsis? Apocalipsis dice que no le podrás, ¿qué? Quitar ni añadir a esta palabra. O sea, ¿qué quiso decir al cerrar la Biblia? Al cerrar este canon, ¿qué quiso decir? Que no podíamos ni quitarle ni ponerle. El que le quitare, le vendrán las plagas ¿de qué? De Egipto. Mire, hermano, aquí no puede usted agregar nada. Por eso usted tiene que centrarse en el Evangelio de Cristo es que usted se tiene que centrar, en la palabra. Usted va a vivir esta verdad y vivirás en Cristo Jesús, pero usted no va, mi hermano. Nadie tiene la verdad está acá y es interpretada a través del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, si usted es una persona que quiere parecerse un poco a aquella iglesia de China, yo creo que están lejos. Porque todo lo que ellos hicieron y todo lo que ellos dejaron ver ahí es que realmente viven a Cristo en su corazón. El que no vive a Cristo en su corazón viene un día, un domingo, y por allá a los 2 meses vuelve a aparecer. O no vuelve simplemente, o lo encuentra uno por allá en otra. Muchas veces uno los encuentra hasta por allá en secta ya. Porque no vivieron la palabra, porque no vivieron la verdad, no vivieron el Evangelio. Yo le digo una cosa, mi hermano, como para ir cerrando. Y me puse a analizar esto. Si esas personas, ¿habrá alguien que les pueda cambiar la mentalidad? No. Esa gente, esos hermanos en China, hermano, nadie les va a cambiar. Eso es tener uno ya. Tienen ya realmente a Cristo en su corazón y ellos ya saben para dónde es que van. Ellos ya no están esperando ni comodidades, ellos saben que no las van a tener, pero anhelan buscar a Cristo, anhelan la venida de Cristo Jesús y esperan la venida de Cristo Jesús. Y creo, hermano, usted se imagina el gozo de Dios cuando ve cristianos así. Usted se imagina la alegría y el gozo del Señor Jesucristo cuando ve que su sacrificio en la cruz no fue en vano. Y que la gente soporta lo que sea, pero con tal y la esperanza de estar un día con el Señor Jesucristo. Así que, iglesia, yo solo puedo decir para cerrar este mensaje de hoy, si ahora más tarde lo subo al grupo, para los que ven el grupo, porque hay que más de uno que ni ve el grupo. Entonces, el grupo lo subo, y si usted lo quiere volver a escuchar y lo quiere ver, vuelva a escuchar, vuelva a ver. Y hágase un análisis. ¿Tengo yo la fortaleza y el carácter espiritual de esta gente? ¿Estoy yo dispuesto, como está esta gente dispuesta, a soportar lo que sea? Aquí en Colombia, últimamente, en los últimos años, si la iglesia no le queda en la misma cuadra, no van. Y los que viven en la misma cuadra son los que más tarde llegan. Sí.
Yo sé porque uno en Bucaramanga, yo me acuerdo que había unas hermanitas que vivían allá al pie de la iglesia y eran las últimas que llegaban. Porque hasta dónde nosotros realmente venimos con un deseo y un anhelo ferviente de escuchar la palabra de Dios. Y hay mucha gente que, no, esa iglesia, ¿cuánto se gastó en aquella? No, como una hora. Me digo, uy, no, me queda muy lejos. No, para ir hasta por allá, no. Yo me consigo, vamos a decir, por allí hay otra cerca, así sea una secta, pero mejor se meten en la secta con tal de no caminar una hora o ir una hora de camino. Yo simplemente quiero, iglesia, es que tu vida espiritual mejore, que tu relación con Dios mejore. Y para los que me están escuchando también viendo en Facebook, lo que yo anhelo y deseo lo mejor es que usted cada día realmente pueda entender quién es Jesús y qué quiere Jesús de nosotros. Y que tenemos que cambiar mucho de nuestra vida espiritual. Tenemos que fortalecernos mucho y tenemos mucho que caminar todavía. Y nos falta bastante, como les dije en una predicación pasada no hace mucho tiempo, para parecernos a Cristo Jesús, para acercarnos a Cristo Jesús. Así que mi amada iglesia puede ponerse en pie. Y a los que estuvieron en las redes sociales, mire, si usted no había escuchado el mensaje, si es la primera vez, yo lo invito a que en esta mañana recibas a Cristo Jesús y tu vida cambiará, tu vida tendrá un horizonte totalmente diferente. Y si usted es de los que camina con el Señor Jesucristo, pero todavía le pasa como le pasó a Pedro, siga a Jesús de lejos el día que lo detuvieron, el día que lo cogieron. Si usted es de los que todavía siga a Jesús de lejos, yo le pido, y no le pase lo que le pasó a Pedro, que cuando ya vio a Jesús allá, dice que cuando cantó el gallo, Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente. Había abandonado a su maestro, había dejado a su maestro y ahora lo seguía de lejos y se calentaba las manos con los impíos allá en una fogata. Que no te pase a ti y a la iglesia lo mismo de seguir a Jesús de lejos y después llorar por el tiempo que hemos perdido y no hemos sabido apreciar. Así que los espero el domingo en una transmisión más. Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Que sean muy, muy bendecidos y prosperados en todo lo que hagan. Pero no se le olvide que esta será tu mejor arma para poder enfrentar la semana que viene. Dios los bendiga.